Amigas y amigos de Emergentes, a pocos días de las fiestas patrias vamos a hacer un especial sobre la patria. Vamos a hablar de patria y patriotismo y tal vez de chilenidad para tratar de entender qué es lo que somos y viendo si estos movimientos emergentes tienen respuesta a lo que es ser patriota o no y cuál es la visión que tienen sobre la patria. Y antes de presentar a los invitados, quería leer un pequeño texto de mi tocayo Luis Emilio Recabarren, que fue escrito para el primer centenario de la independencia de Chile en 1910. Era una conferencia que se llama Ricos y Pobres a través de un siglo de vida republicana en Chile. Y en la introducción dice: hablar o escribir en sentido contrario a lo que parece pensar toda una nación o su mayoría puede ser audacia y suele calificarse de maldad. Mas quien cree sinceramente que vive la verdad no debe sentirse cohibido ni esclavizado para decir a sus semejantes lo que siente, sobre todo cuando esto se hace dentro del debido respeto para todos. Yo miro y veo por todas partes generales alegrías y entusiasmos al acercarse cualquier ocasión de festividades, y yo en mi ser, en lo íntimo de mi ser, no siento ni siquiera el contagio de esa alegría ni de ese entusiasmo. Más bien siento tristeza. Y siento tristeza porque creo que aquellos que sienten alegrías viven en el mundo de las ilusiones, muy lejos de la verdad. Disculpadme si acaso hago mal en decir esto. Hoy todo el mundo habla de grandezas y de progresos y les pondera y les ensalza considerando todo esto como propiedad común disfrutable por todos. Yo quiero hablar de esos progresos y de esas grandezas, pero me permitiréis que los coloque en el sitio que corresponde y que saque a luz todas las miserias que están olvidadas u ocultas o que por ser ya demasiado comunes no nos preocupamos de ellas. Bueno, esa es la introducción de este libro, Ricos y Pobres. Es muy interesante lectura y además vamos a ver un breve video que también habla de lo mismo. ¡Viva Chile! ¡Buena concha de su madre! Entonces, después de este texto de Recabarren y este video de pagos, vamos a presentar a nuestros invitados, panelistas recurrentes, ¿cómo se decía? Habituales. Entonces tenemos a Fabián. No, porque hay un reemplazante, el reemplazante. Fabián Araneda, militante de la izquierda libertaria, feminista y candidato a concejal por Estación Central. Hola Fabián. Hola. Tenemos a Andrea Salazar, también feminista, pero esta es militante por el movimiento autonomista y miembro de la dirección ejecutiva. De la dirección ejecutiva, está de más feminista hoy día. Y tenemos a Matías Wolf, que es consejero político de Revolución Democrática y que esta vez viene en reemplazo, estaba en la banca y viene reemplazando a otro Matías Arretón, que no pudo estar hoy día con nosotros. También soy feminista, ¿verdad? También. Sí. Bueno, yo también entonces, y vamos a empezar el programa de hoy donde vamos a hablar no de feminismo, vamos a hablar de patria, de patriotismo. Y cada uno de los invitados tiene un minuto para contarnos qué entiende por patriotismo. Eso. Entonces vamos a empezar por ti, Fabián. Bueno, hola a todos. Me parece que un minuto para hablar como de lo que entendemos por patria es súper reducido, pero vamos a hacer el esfuerzo. Lo primero es que yo creo que cuando nosotros tocamos el tema de patria y sobre todo en unas fechas como esta, es como que podemos cuestionar primero cuál es el concepto de patria que se tiene o que circula. En ese sentido, el concepto de patria que existe actualmente es un concepto que es un concepto de la oligarquía, que en cierto modo es un concepto que ha sido arrebatado al pueblo y que se configura como un concepto estático que está más basado en la tradición, está basado, así siendo súper enfático, creo que está basado casi en el racismo también y no en un concepto que le haga sentido a la totalidad de la gente. No vamos a estar aquí a discutir sobre hegemonías, pero es evidente que aquí los poderosos son los que deciden el concepto de patria. Y a mí me parece que lo primero es cuestionar que aquí hay un concepto arrebatado, un concepto estático, y que me parece que para empezar a debatir con respecto a la patria, lo primero es poner sobre la mesa que la patria es un espacio en disputa y un espacio dinámico por lo demás. Después podemos profundizar más, pero me gustaría primero potenciar eso. Ya. ¿Andrea? Sí, a ver, bien similar a lo que señala Fabián. Primero yo creo que nosotros tenemos que
como fuerza emergente, tanto ir construyendo pensamiento propio, como a la vez vamos resignificando ciertos conceptos o la construcción misma de identidades. En ese sentido yo creo que la patria o también el concepto de nación son conceptos que se llenan de una subjetividad, de un contenido que lo ha puesto la clase dominante, por el bloque en el poder, y a la vez también cómo nosotros desde una alternativa distinta podemos darle un nuevo significado tanto a la memoria, a los personajes que han sido también arrebatados de su continente más disruptivo, como el caso, por ejemplo, de Gabriela Mistral. O sea, se le quita todo el componente de las diversidades sexuales, su lesbianismo, su crítica social. Entonces, cómo nosotros agarramos a esos personajes, los disputamos y no los entregamos. En ese sentido, el concepto mismo de patria puede ser a la vez también o darle un contenido que nos permita construir un proyecto alternativo emancipador, y ahí también ver la posibilidad de ir construyendo hegemonía. Quizás paso y... Sí, dejémoslo después porque tenemos mucho que decir. Matías Wolf, por favor. Gracias, Lucho. Sí, en realidad opino bastante parecido a los compañeros. Creo que el tema de la patria para las izquierdas fundamentalmente es un tema peliagudo, porque creo que como que en él se oponen dos cosas que son bastante contradictorias. Por un lado, el nacionalismo, el antiimperialismo, la lucha contra la opresión de un ente foráneo que puede ser el capitalismo, el imperio, etc. Pero por otro lado también la glorificación de las oligarquías nacionales y de las tropelías cometidas por ellas a lo largo de la historia. Entonces creo que estoy muy de acuerdo que es un concepto en disputa y que se relaciona con muchas cosas que creo que me gustaría como conversar acá, que tienen que ver con la soberanía, lo popular y lo nacional justamente, y cómo esa historia identitaria puede ser resignificada de una manera que escape de los límites del patriotismo como tradicionalmente conocido. Yo creo que ahí hay varios conceptos interesantes. De hecho, en el feminismo, la matria, justamente, como dejar de hablar de esto, esta cosa media de filiación, de que lo patriótico tiene que ver con lo de que hay un padre, un patriarca detrás, quizás hay que pasar a significados más amplios de esa misma identidad. Sí, es divertido porque la patria chilena se construye a través de... O sea, la patria es más bien la madre, ¿no? Porque el padre de la patria es un guacho. Pero bueno, eso es otro tema. Igual podríamos hablar de lo que fue la construcción de una identidad nacional del siglo XIX, que es bastante interesante porque al momento de la independencia no había una noción de la nación que se quería hacer. Nosotros éramos como provincias del Imperio Español y quería citar a una historiadora, Elvira López, que vive por aquí cerquita, y que hace su tesis de doctorado sobre la construcción del Estado a través de la hacienda pública y los funcionarios. Y el Estado se empieza a crear porque hay que financiar las guerras, digamos. Entonces mandan a funcionarios a hacer una idea de nación, digamos, que tiene que ver con la colecta del impuesto para poder financiar esta guerra que después se va volviendo patriótica y nacional. Entonces hay como toda una construcción que cuando uno lo ve desde ahora es completamente falsa, lo que tenemos como el sentido común de lo que es la patria. Digamos que nuestros próceres lucharon por una idea que no era tal. Y si vamos avanzando en el tiempo, y después dejo la palabra, la izquierda también toma en los años 60 y 70 esta noción de patria, es súper importante, digamos, todo lo que va relacionado con la imagen de la unidad popular y todo eso, la nacionalización del cobre, es todo un aliento así muy patriótico, digamos, y qué interesante, que siento que de cierta manera después del fin de la dictadura la izquierda ha ido renunciando, digamos, a eso. Más bien la izquierda tradicional tal vez de cierta manera, porque se alió a la visión patriótica de la derecha, digamos, y nosotros o por lo menos la izquierda emergente, no la veo reivindicar esta cosa. Y no sé si sea reivindicable o no, si nuestra patria es más Latinoamérica o eso. Entonces por eso quería poner el tema en la mesa, porque me parece súper interesante, estoy muy curioso de lo que tengan que decir ustedes. Sí. Mira, que Matías pone sobre la mesa una cuestión que me parece que es fundamental, que es el tema de que para la izquierda es un tema peliagudo, y eso es porque, no nos vamos a engañar y no nos vamos a pisar la cola. Muchos venimos de tradiciones donde hablar de militares es hablar de asesinos, es hablar de criminales. Y el militar en Chile es aquel que representa quizá ese concepto monolítico de lo que es la patria. El militar es el patriota.
Y de hecho en la UP uno de los llamados para hablar de patria era como soldado, la patria de la clase trabajadora, para disputar, pero es seguir disputando ese concepto monolítico. Y también lo vinculamos también a que, por ejemplo, cuando estamos hablando de la estrategia nacional del país, la estrategia nacional es financiar soldados para que nos puedan proteger de otros países, cuando nosotros deberíamos estar en este momento hablando de estrategia en torno a cómo nos emancipamos como pueblo, de cómo nosotros tomamos autodeterminación en nuestras decisiones políticas, de cómo nosotros nos hacemos soberanos de nuestros recursos naturales. La discusión de la ley reservada del cobre es una discusión que yo creo que es una discusión súper patriótica, en el sentido de hacia dónde nosotros creemos que va el país. Para ir cerrando también y darle más espacio al resto, creo también que esta nación monolítica, esta patria monolítica, es acotada y sigo diciendo que se basa en la oligarquía. En esta patria no caben los inmigrantes, en esta patria no cabe la mujer, en esta patria que concibe la derecha y la oligarquía no caben los pueblos originarios. Y ahí es donde nosotros quizás tenemos que apuntar, tenemos que abrirla, tenemos que luchar por soberanía e integrar. Y cuando digo que es dinámico, como decía anteriormente, es dinámico, de decir que quizás en este momento estamos hablando de un territorio acotado, pero quizás después vamos a desbordar ese territorio. Y ahí yo creo que es también todo el gran desafío, hablar de la patria grande y otras conceptualizaciones. Sí, que yo creo que hay que ver tanto los límites como las posibilidades que entrega un concepto como patria. O sea, yo creo que ya hemos avanzado en definir o estamos más o menos de acuerdo con las posibilidades que entrega o la posibilidad de disputar, pero también ver cuáles son los límites finalmente del concepto mismo de ciudadanía, de Estado-nación, y ahí viene toda la crítica también desde el feminismo y de la perspectiva más decolonial. O sea, ¿qué significa o qué ha significado hasta ahora el concepto de patria? Es los que somos parte de un territorio, ¿cierto? Y a la vez generamos un otredad, los excluidos. ¿Y quiénes han sido esos excluidos? Lo mismo con el concepto de ciudadanía de la Revolución Francesa. O sea, somos iguales todos los que estamos dentro de este pacto, pero no somos iguales los que no somos hombres, los que no somos blancos, propietarios, etc. Entonces, yo creo que esa es la reformulación que hay que hacer, pues patria como comunidad, patria entendiéndonos como iguales, pero entendiendo nuestra diferencia, nuestra diversidad, y en ese sentido también creo que hay una discusión relevante con respecto al tema indígena. Yo me acuerdo de una conferencia de García Linera que me pareció muy interesante cuando desde el pueblo mapuche le preguntan qué hacer, y dice, bueno, yo no puedo responderles, pero lo que sí creo es que un avance en el movimiento indigenista en Bolivia fue no construir un proyecto para el movimiento indígena, sino construir un proyecto de país, donde podíamos tener una propuesta de vivir distinto, de relacionarnos de manera distinta. Y yo creo que eso es también la construcción de patria. Sí. Si quieres, dale, Lucho. No, o sea, es que claro, o sea, también Chile tiene una geografía tan rara que es como el país más como raro del planeta, que tiene 300 kilómetros de ancho, pero tiene 4.000 y tantos de largo, tiene como una noción de nación que es tan extraña que, o sea, cuando te escucho hablar o sea, pienso en centralismo, federalismo, que son dos disputas que nacen desde el momento de la independencia, digamos. ¿Cómo nosotros vamos aceptando la diversidad nacional dentro de una geografía que es tan diversa, digamos? Yo creo que lo que tocaba ahí son como temas que están como cerca, digamos, del tema de la patria, que son justamente, o sea, nación y la forma en que se ha creado la nación en Chile. Yo como que suscribo a la tesis de que el Estado se crea antes que la nación acá, y como que se la va dotando de una identidad un poco creada, justamente a través de figuras muy canónicas así del tema de la creación patriótica, como tú hablabas del soldado, ¿cachai? O sea, el roto chileno, este soldado que va y pelea en Yungay, creo que y que es el soldado desconocido. Ya los teóricos como de la nación han hablado mucho de esas figuras que son siempre impuestas por las clases dominantes a través primero del ejército y también de la escuela, ¿cachai? Yo creo que ahí justamente cómo arrebatarles eso, pero yo creo que al arrebatarlo también empezar a hablar de otras formas. Yo personalmente creo que seguir hablando de patria y patriotismo tiene una carga casi indeleble respecto a ese tema como militarizado, oligárquico. Yo trataría de pensar nuevas formas de identidad que sean un poco más, no sé, maleables, si queréis, ¿cachai? En su inclusión, pero que permitan a la vez hacer un proyecto de país. Yo creo que efectivamente lo que está llamada una izquierda transformadora, emergente hoy día,
es a proponer un proyecto que sí es nacional, por lo menos en su comienzo. O sea, obviamente uno quizás tiene en el horizonte el internacionalismo de los oprimidos en el fondo, y yo creo que justamente insisto en una de las como grandes paradojas del tema patriótico, que es como oponerse al imperialismo financiero, a la globalización de mercados y de la dominación internacional. Necesita un espacio de identificación, pero que tiene que ser, como digo, flexible, ¿cachai? Lo suficientemente maleable para que no caiga justamente en una glorificación de esa identidad y diga, estos somos nosotros, y que rechace esa otredad, ¿cachai? Yo creo que ahí está como el desafío. Y creo que ahí elementos clave son, primero que nada, abrir esta discusión a una inclusión mucho mayor de actores que han estado evidentemente, históricamente excluidos, como obviamente las mujeres, la diversidad sexual, la diversidad étnica en Chile, la inmigración, por supuesto, o sea, la xenofobia que se está viviendo en algunos lugares hoy día, justamente en espacios, en ciudades con que son muy simbólicas para el tema patriótico, como Antofagasta, como Iquique, que son como que evocan a esa imposición de la patria. Creo que hoy día son lugares donde nosotros como movimientos deberíamos estar y ¿cómo se llama? Actuar justamente para evitar y para apoyar una integración mucho mayor de una nueva forma de hacer nación, ¿cachai? Sí, a mí me gusta la idea de pensar en también sacar el concepto de patria, porque hay un concepto que a uno le hace, ¿cómo decir? Son cosquillas. Pues, sí, huele la guatita un poco, sí, es verdad. Y me parece también que es bueno cuestionarlo porque también aquí está como la hipocresía original también de las clases dominantes en este país. Que es claro, son patriotas en torno a no aceptar inmigrantes, son patriotas en torno a conversar con los vecinos, pero son los mayores internacionalistas en términos de vender el país a... claro, ahí todos quieren ser globalizados. Nuestra oligarquía es muy distinta a la de otros países cercanos, porque en general fueron más corporativistas, más como de proteger lo nacional. Acá, no, pues acá todo lo contrario, y ahí me parece también que hay que acusar esa hipocresía original, claro, que hace también que acá tengamos xenofobia, pero a la vez estemos con los brazos abiertos, claro, ante cualquier intervención imperialista. Sí. Y por otro lado me parece también que es importante, porque en lo concreto en Chile está pasando que se está dando mucha diversidad, hay mucha diversidad, no solo con respecto a pueblos indígenas, sino que también, no sé, para mí el caso de Estación Central es súper gráfico. Somos una comuna donde llega mucha gente de otros países porque está el terminal ahí al lado, y ha sido súper enriquecedor la posibilidad que tenemos de encontrarnos con otras culturas, y es increíble también, y aquí no sé si estoy hablando de patria, pero sí estoy hablando de identificación, como por ejemplo nuestros vecinos haitianos se identificaron en estas fiestas patrias. Fue espectacular porque como que nuestros vecinos se identificaron con lo que era la fiesta, pero no fue una fiesta nacional popular como nosotros diríamos, así como se bailó la cueca, ¿no? La gente, se bailaron distintas cosas, hubo choque de distintas culturas, se pusieron distintas banderas. Ese quizás es el espacio que nosotros queremos, plurinacional. Exacto. Y yo creo que también, y siempre está ese fenómeno, también reivindicar que también esté en lo popular también, y no lo huachaca, sino que es como el concepto mercantil de lo popular. También es aquello lo que tenemos que ir defendiendo. Pero creo que estas fiestas patrias a mí me dieron al menos esperanza de que no somos víctimas del racismo y la xenofobia en su totalidad. Yo podía agregar una cosa, pero quiero, sin embargo, hoy día, de hecho, hay un movimiento de izquierda, que es un partido que formó el antiguo Partido Comunista Acción Proletaria, que se llama Unión Patriótica. Y hay un partido en Colombia que fue masacrado por la guerra sucia colombiana en los años 80, que se llama igual, Unión Patriótica. Y el otro día con Lucho, comentando este tema, hablábamos sobre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y cómo esa lucha, quizás en el momento en que hay un espacio como de tanta disputa y de tanta opresión hacia el pueblo, hacia la interna, surge la necesidad como de reivindicar esta palabra, que es como volver un poco al origen. ¿Por qué, me preguntaba Lorea, por qué el frente se llamaba a sí mismo patriótico? ¿Qué era lo patriótico de eso? ¿Cuál era la lucha que creía haber ahí detrás? Y creo que esa parte del significante patria es la que no se tiene que perder nunca como
como emancipación frente a la opresión, ¿cachai? Que es una opresión que claramente uno identifica, como bien decía Fabián, como con intereses que son foráneos, por decirlo así, ¿cachai? Foráneos no por el hecho de ser extranjeros simplemente, sino que por ser contrario a un proyecto popular, o un proyecto de masa, a un proyecto que sea sentido por el pueblo finalmente. Y eso yo creo que sí tiene que quedar ahí como un elemento de esta nueva identidad, sea llamada patria o no. Sí, yo creo, No, dale, Andrea. sí, creo que también tiene que ver con el escenario político actual el que estemos hablando hoy de patria. O sea, si Pablo Iglesias en uno de sus discursos hace referencia a la patria, es también porque hoy, frente a un contexto de fragmentación y de desarticulación de una clase social, lo que hacemos también como desde las izquierdas o desde proyectos transformadores es buscar formas de ir construyendo esa identidad que hoy no existe. Entonces la patria permite englobar de una manera o categorías en las que nosotros creemos, pero que no te permiten hoy interpelar a esas masas descontentas frente al malestar. Entonces yo creo que ahí es donde un concepto como este nos puede servir en construir una nueva subjetividad en pos de un proyecto transformador. Es una cuestión como llamativa, que yo cuando me la contaron me dio risa, pero que me parece que es fundamental. Es que un amigo que es profe me decía, o sea, al fin y al cabo, como yo creo que igual citó a Pablo Iglesias, pero no lo quiso decir. Al fin y al cabo, la patria son la lucha por los derechos sociales, la patria es la lucha por la soberanía, me decía, y él es que es profe, me decía, la patria son los profesores. En la escuela pública. En la escuela pública. Sí, es que bueno, son temas que Pero están ¿cómo como cercanos. resignificáis esta cuestión de la patria? Es particular porque, bueno, ya yo súper repetido lo que voy a decir, pero vengo recién llegando de mucho tiempo en Europa. ¿Ah? Y la noción de patria es sospechosísima, digamos, es una noción de extrema derecha en Europa, porque, o sea, al salir de la Segunda Guerra Mundial y de todos los conflictos que hubieron en ese momento, es terrible, o sea, el hecho de reivindicarse como un patriota es ser el enemigo del vecino. Y yo encuentro que aquí no es tan diferente. O sea, ser chileno, esta manera que tenemos, y perdona a todas las auditoras y auditores y espectadores que puedo molestar con esto, pero esto de salir con tanta bandera a la calle, de mostrarse, yo soy más chileno que el vecino porque lo muestro, ¿cachai? Y es una cosa que a mí me encuentro que es prepotente, digamos, como la manera que tenemos de ser patriota actualmente. Los 80 nos criaron así, yo creo, o sea, eso era terrible. Yo me acuerdo en mi casa se ponía la bandera negra para el 11 de septiembre y los vecinos ponían todo su... Ya la chilenidad empezaba a celebrarse el 1 de septiembre y el que no lo ponía era considerado un antipatriota. Bueno, de hecho hay un texto aquí que revisaba hoy día en la mañana preparándome para esto de Recabarren, que hablaba justamente de eso, o sea, cómo podía acusar de antipatriota el que no quiere ir a la guerra, quien quiere ir a hacerle la guerra a un pueblo, a un pobre igual que él, oprimido por el mismo imperio, ¿cachai? Y yo creo que, insisto, para ponerle pelo en la sopa, lo que decís tú, claro, efectivamente en Europa hablar de patria tiene mucho que ver con el comunitarismo que desencadenó la Segunda Guerra Mundial y todo ese tema que los franceses particularmente le tienen tirria, ¿cachai? Sin embargo, la ultraizquierda también, o la extrema izquierda, digamos, ultra porque es la izquierda no socialdemócrata convenía vuelta neoliberal en Europa, también vota por irse fuera, vota contra la constitución en 2005 en Francia con la extrema derecha y vota el Brexit también en algún sentido, ¿cachai? Porque también dice, no quiero este internacionalismo buena onda, que en el fondo es globalización con rostro humano, ¿cachai? Y yo creo que ahí sí hay una cuestión de, paremos, pensemos proyectos que sean más locales, más concretos, que vienen con otros temas que se añaden al tema patriota, que es los límites, la nación, la región, el federalismo, cómo tener, insisto, una identidad, que yo creo que es algo sí súper importante, pero que no sea eterna. Y sobre todo en Latinoamérica, que tenemos una tradición súper potente de luchas de liberación nacional que... O sea, tenemos una historia común que es tremenda, ¿no? Sí, tenemos un continente que habla la misma lengua, que tiene, o sea, unos mestizajes que son muy similares, tenemos una base común que es mucho mayor que la europea, que andáis 200 kilómetros y habláis una lengua que no entiendes, ¿cachai? Entonces, perdóname, Fabián. No, que yo creo que nuestro camino es la integración, y en ese sentido creo que quizá el concepto de patria se va a ir difuminando en ese camino, pero aún así nosotros tenemos que saber cómo poder apelar también a ese concepto que se ha transformado, porque creo que hay disputas que tenemos que estar dando en la actualidad que tienen que ver con disputas con la oligarquía, y ahí sí ese concepto de la patria está en cuestión.
Y hay que resignificarlo, como decía Andrea, que me parece que es fundamental y que quepa más gente también dentro de esos proyectos. Quizás el concepto de patria va a seguir acabando solito y ojalá sea así. También suena feo, ¿no? O sea, Sí, como, a mí me evoca como pasado en ese sentido. Pero yo me acuerdo bien cuando hablamos del frente, para nosotros era el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y para el Mercurio era el Frente Manuel Rodríguez. Claro, le sacaban lo patriótico y ya Manuel Rodríguez incluso era como un padre de la patria, entonces era demasiado, ¿cachai? Fue muy bueno ese juego contra la derecha. Yo creo que ahí el Frente le apuntó justo a donde le dolía más a la derecha, ¿cachai? Y en ese sentido utilizarlo como estratégicamente me parece súper interesante el uso estratégico de ciertas figuras que pueden ser como disruptivas para la misma oligarquía. Pero el mismo atentado a Pinocho, de cierta manera, enfrenta a dos ejércitos patrióticos, uno de derecha y el otro que quiere la liberación de esta... Pero es interesante porque es una pelea que también tiene mucho que ver con el concepto de patria que está aplicado entre medio. Pero eso, vamos cerrando, estamos llegando creo al final de este primer... Yo quería dejar un solo... Bueno, no sé, quizás la Andrea no ha terminado. Me interesaba lo que había puesto al principio, o sea, creo que también está este tema como de seguir hablando de patria, o sea, pater, no solo por el tema machismo, feminismo, que es como muy evidente y hay gente que habla como de la matria y todo eso, que me parece que puede caer en el mismo exotismo, pero para el otro lado, como de, sí, los niños que necesitan una mamá. Justamente creo que esa tutela, como poder decirlo, está súper mal utilizada también. Hablar de patria o matria o lo que sea, es como hay un lugar que es madre o padre que nos tiene un poco sometidos en una infancia. Y yo creo que eso es súper malo. O sea, está bien ser hijo matar de un al lugar, padre. pero hay que matar un poco al padre y como es parte de la emancipación también. Por lo tanto, prefiero hablar de nación, que es como de nacer. Desde la psicología Sí, que vamos a hablar. Desde la psicología te diría que claro, hay que matar al padre. Pero a mí el concepto de Andrea me parece como que es súper importante, quizás el de comunidad, porque también Sí. como buscando otra forma de relacionamiento, no necesariamente tiene que ser padre, hijo... Es de patria comunismo, por ejemplo. Comunismo, por ejemplo, libertario. Siempre. Comunidad. Identidad, comunidad, son cosas que salen harto en esta cuestión. O sea, pero no hemos resuelto quiénes somos. Pero no vamos a llegar hoy a eso. Espero que no, porque está en construcción. ¿Una última palabra? ¿No? Yo estoy Ya. perfecto. Entonces estamos perfectos y con eso vamos a terminar el primer bloque de emergentes. Y ustedes pueden cliquear abajo y mandarse al siguiente bloque, que esta vez va a estar separado, donde vamos a hablar de una noticia que va a ser sacada al azar.